Licenciado y compañeros, nosotros somos el grupo A3 y les hablaremos un poquito acerca de las secciones 14 y 15. Sección 14. Inversiones en asociadas. En su alcance nos dice que se aplicará a la contabilización de las asociadas en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor, que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. ¿Pero qué es una asociada? Es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales, sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin llegar a tener el control o el control conjunto sobre tales políticas. Pero, ¿qué requisitos debemos tener para contar con una influencia significativa? Pues debemos de contar con el 20% o más del poder de voto. Si tenemos menos del 20%, no hay una influencia significativa, a menos que se demuestre que sí existe. Y la existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide que un inversor cuente con influencia significativa. Los modelos de inversión con los que contabilizará todas sus inversiones en asociadas son el modelo del costo, método de la participación y el modelo del valor razonable. Modelo del costo. Un inversor medirá sus inversiones en asociadas al costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos, sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de la asociada surgidas antes o después de la fecha de adquisición. Método de la participación. Una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral de la asociada, el cual reflejará distribuciones y otros ajustes al importe en libros, y estas son distribuciones que serán recibidas de la asociada para reducir el importe en libros de la inversión. Derecho de voto potenciales. Un inversor medirá su participación en el resultado del periodo y otro resultado integral de la asociada y será de acuerdo a su porcentaje, plusvalía implícita y ajustes del valor razonable. En el momento de adquirir la inversión en una asociada, se contabilizará cualquier diferencia entre el costo de adquisición y la participación en los valores razonables de los activos identificables. Deterioro de valor. Si hay una indicación de que hay un deterioro del valor de una inversión en una asociada, se comprobará el importe en libros completo de la inversión por deterioro de valor y también van a determinar qué método manejarán para dicho deterioro. Transacciones del inversor con asociadas. Acá el inversor eliminará las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de dichas transacciones ascendentes en función de la participación del inversor en la asociada. Políticas contables de la asociada. Si la asociada aplica políticas contables que difieren de las del inversor, estas se ajustarán en los estados financieros de la asociada para reflejar las políticas contables del inversor a fin de aplicar el método de la participación, a menos que éste resulte impracticable.
y fecha de los estados financieros de la asociada. Es muy importante ya que lo deberá preparar el inversor como el inversionista en el momento que se obtienen las inversiones y al final de cada periodo. Bien, esta ha sido mi participación. A continuación mi compañera les hablará un poquito sobre el modelo del valor razonable. Cuando se reconoce una inversión en una sociedad, inicialmente un inversor la medirá el precio de la transacción. Este excluye los costos de transacción. Cuando hablamos de costos de transacción, nos referimos a aquellos costos en los que una entidad incurre en una transacción de mercado, como podría ser los costos de búsqueda, costos de coordinación, entre otros costos. Para cada periodo sobre el que se informa, la entidad revelará o usará el modelo del valor razonable. En caso una entidad no pueda medir el valor razonable de forma fiable, este lo medirá al modelo del costo. Y en sus estados financieros se contabilizará como activo corriente. Entre su información a revelar está su política contable para inversiones en asociados, el importe en libras de las inversiones en asociados y el valor razonable de las inversiones asociadas. Si en caso utilizara el método del costo, también revelará el importe de los dividendos. Si utilizara el método de participación, revelará la participación de los resultados. Asimismo, la participación en operaciones discontinuadas. También vamos a hablar un poquito acerca de la sección 15, que es inversiones en negocios conjuntos. Cuando hablamos de una inversión en negocios conjuntos, nos estamos refiriendo a la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos. Esta sección nos habla de dos definiciones, como por ejemplo el control conjunto. Un control conjunto es un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica. Dicha actividad requiere el consentimiento de las dos partes. Quiere decir que no puede ser solo decisión de una parte, sino que tiene que ser de unánime. Y cuando hablamos de negocio conjunto, este también es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica y se someten a un control conjunto. También vamos a hablar acerca de las operaciones controladas de forma conjunta. La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros recursos de los participantes, en lugar de la constitución de una sociedad por acciones con fines empresariales u otra entidad o una estructura financiera independiente de los participantes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los participantes llevará su propia propiedad, planta y equipo, su propio inventario, también incurrirá en sus propios costos y pasivos obtenidos de su propia financiación en forma de apalancamiento, como podamos ver, asimismo sus propias obligaciones, y revelará en sus estados financieros del participante en dos cosas. La primera, los activos que controla y los pasivos en los que incurre, y seguidamente los costos en que incurre y su participación en los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de servicios. Buen día a todos, mi nombre es Natanael Mateo Hernández y voy a explicar la continuación de lo que se refiere a la sección 15. Para ello, pues vamos a explicar lo que son las entidades controladas de forma conjunta. Número 1, para que sea una entidad controlada de forma conjunta, pues se requiere o implica la creación
de una nueva sociedad, ya sea por acciones, una sociedad con fines empresariales u otro tipo de entidad. ¿Por qué? Porque aquí es donde uno o más inversionistas o entidades se unen con el vínculo económico para crear una nueva entidad que esté controlada de una forma conjunta, lo cual aquí no va a tener el control solo una entidad y tampoco solo una persona, sino que se estima o se da a entender que son varias los que tienen el control sobre esta nueva entidad. Como número uno, ¿por qué es una sociedad por acciones? Porque se refiere a que esta debe ser o representado directamente a las aportaciones de su capital de todos los inversionistas, lo cual acá esta creación de esta nueva entidad pues va a estar vinculada no solo, como les explicaba, una sola persona, sino que van a haber varios inversionistas que tendrán el control sobre la misma. Dentro de la medición de las participaciones de la entidad descontrolada, pues aquí también todos los participantes contabilizarán sus inversiones. Como número uno, la norma cita 3 formas de poder contabilizar las inversiones en su conocimiento inicial. Número uno, pues establece el modelo del costo, el método de la participación y el modelo del valor razonable. Cuando se utiliza el modelo del costo, pues cuando aquellas inversiones realizadas no exista un precio cotizado público. Y para el método de la participación, pues la norma establece que esta se reconocerá en los estados financieros al precio de la transacción, incluyendo todos los costos de la transacción. Mientras que para el modelo del valor razonable, pues aquí se establece que también se reconocerán al precio de la transacción, con la diferencia que acá vamos a excluir todos los costos atribuidos a la transacción. Estas son las 3 formas que se deben de contabilizar, lo que cita tanto en la sección 15 como en la sección 14 y su vinculación en lo que son en la NIC. Dentro de las transacciones entre participantes y negocio conjunto, pues acá existen 2 formas que se pueden dar. Número 1, cuando el participante aporte o venda activos de un negocio conjunto, o cuando sea viceversa, o cuando el participante compre activos procedentes de un negocio conjunto. En este segundo caso, pues cuando el participante compre activos procedentes del negocio conjunto, se establece lo que los registrará hasta que sean revendidos, o sea, cuando sean vendidos hasta un tercero. Y dentro de la información a revelar, pues siempre la información a revelar, como lo cita cada norma, pues acá vamos a revelar todas son las políticas contables establecidas de las inversiones, de las controladas en negocios conjuntos, los importes, el libro de las inversiones realizadas, el valor razonable de las inversiones, importes agregados de los compromisos relacionados en el negocio conjunto. Esta es la información que se debe de revelar basados en esta sección. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.